El título de esta palabra es: no es un fin de semana más. Obviamente hace alusión a este fin de semana donde miramos la televisión, solamente prendemos o escuchamos a nuestros vecinos que están preparando las valijas, están preparando para disfrutar este fin de semana largo. Vemos las caravanas de autos mirando por la televisión que se van rumbo a la costa, a Tandil. Aumenta el trabajo turístico, pero para la gente cristiana que recibió a Jesús en su corazón no es un fin de semana más. Es un fin de semana de reflexión, es un fin de semana donde nosotros conmemoramos, celebramos el sacrificio de Jesús. Y yo ponía acá, para guiarme, que es normal pensar que la fecha es para vacacionar, para descansar, para no ir más a trabajar, para no ir a la escuela. Los chicos vieron que dicen, no, mañana no tengo escuela, estoy contento. Y los jóvenes sonríen y dicen amén. Pero la Pascua, como nosotros la conocemos de resurrección, es una fecha importante para nosotros los cristianos. Es la única fecha que concuerda con la Pascua judía. ¿Ustedes sabían eso? De todas las fiestas judías que hay, quiero hacer un paréntesis ahí, sabían que Jesús era hebreo, así que era judío. De todas las fiestas que hay de los hebreos concuerda con esta, con la nuestra, con los cristianos. La Pascua judía, o mejor conocida, lo van a escuchar ahora, la he escuchado también en la televisión, el Pesaj, que ahora le voy a decir qué significa. Es una celebración, es un anticipo de lo que Dios iba a hacer, de su plan redentor. Ahora ustedes me dicen, ¿cuándo se celebró por primera vez la Pascua judía? Gracias por preguntar y yo le voy a decir en dónde. En Éxodo 12, Reina Valera pone la Pascua. Y quiero que las personas que trajeron Biblia puedan estar acompañándome en Hebreos 12. Éxodo. ¿Dije Éxodo? No, dije cualquier cosa. Hebreos, dije. Hebreos, me quedé con Hebreos. El Antiguo Testamento reflejaba lo que Dios iba a hacer en el futuro con la humanidad. ¿Cuántos saben eso? El ejemplo del tabernáculo, por ejemplo, hablaba de Jesús. Cada parte del tabernáculo de Moisés hablaba de lo que iba a hacer Jesús. Una de las cosas que yo me acordaba cuando estudiábamos acerca del tabernáculo, tabernáculo significa lugar de encuentro. El lugar de encuentro donde Dios se encontraba con su pueblo. Había un sacerdote que podía entrar al lugar santísimo y pasaba por 3 puertas. Esas puertas, ¿ustedes saben cómo se llamaban? Camino, vida y verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenían que pasar por ese lugar para poder contemplar a Dios, para pedir perdón a Dios en ese año. Pero muchas cosas simbolizaban en el Antiguo Testamento cosas que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. Lo que Dios iba a hacer y nos iba a hacer de bendición para todos nosotros. ¿Están ahí en Éxodo 12? Hebreos iba a decir otra vez. Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para que vosotros será este primer de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tomad cada uno un cordero, según la familia de los padres, y el cordero por familia.
Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas. Y conforme al comer de cada hombre, haréis de cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y pondrán sobre los postes del dintel de la casa donde han de comer, porque aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura y hierbas amargas los comerán. Hasta ahí, para más o menos ubicarnos qué es todo esto lo que el Señor estaba haciendo. Número 1, nos damos cuenta que es algo impuesto por Dios. Es algo que Dios decía, esto van a celebrar en esta época, en este tiempo, en este Cronos. Yo les voy a dar esta fiesta, se va a llamar Pesaj, le dice Dios a Moisés y Aarón, que eran las personas que estaban a cargo. Todavía el pueblo de Israel no era libre. ¿Y por qué? Se preguntarán por qué estaba haciendo eso Dios. Porque esa noche iba Dios a caer justicia sobre Egipto. Y dentro de Egipto moraba el pueblo de Israel. Y cuando ellos tomaron el cordero, y fíjense cómo hace referencia a lo que yo les decía, el cordero tenía que ser perfecto. Tenía que ser sin mancha, no tenía que tener ningún defecto. Y dicen que su sangre tenía que ir sobre las puertas de la casa donde iban a comer. En esa noche iba a caer justicia, iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. Y sobre la casa que tenía la sangre del cordero, iba a pasar de largo. Pesaj significa cuando pasa por arriba, pasa por alto. Esa noche fue cuando Dios estaba diciendo que el pueblo de Israel iba a ser libre de la esclavitud. Iba a ser libre para convertirse en una nación. Y a mí me gusta porque lo que Dios quería enseñar en esa noche, como les dije, era librar de la esclavitud. Y Dios a los fieles le decía que recordaran, en versículos más abajo dice que se iba a celebrar perpetuamente el día que Dios hizo un pacto con Israel, haciéndolos acordar de que Dios lo iba a librar de la esclavitud. Ahora, ¿qué referencia tiene o qué conexión tiene con la Pascua que nosotros vivimos? La celebrada por nuestro Jesús, por nuestro Salvador. El Señor utilizó el más importante de las fechas judías como punto de partida para la institución de la cena del Señor. La inauguración de un nuevo pacto. Cada primero de un mes nosotros hacemos una santa cena y eso es lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. En la última Pascua, Dios inició la primera Santa Cena y hizo como punto de partida el nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Pero no para librarlos de la esclavitud de Egipto a Israel, sino para librarnos de la muerte, del pecado. Un sacrificio bastó para que la sangre se derramara una sola vez. No necesitaban más corderos. El sacrificio de Jesús, su derramar de la sangre sobre el madero, fue el único sacrificio que bastó para que todos nosotros hoy pudiéramos estar aquí, agradeciendo a Dios por ese sacrificio. La sangre de Cristo derramada en el madero en esa noche, que se entregó por nosotros, hace que hoy nosotros podamos estar aquí. La palabra dice también que Jesús es sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Hacedor de puentes. El abismo que nos separaba
a mí y a vos de nuestro Padre, Dios fue con su sacrificio, con la cruz, el puente para que vos y yo hoy podamos pasar y encontrarnos con nuestro Padre. Dice la palabra también que en esa última cena, para los que les gusta anotar en Lucas 22, del 14 al 20, Dios había tomado el pan, había tomado la copa y comenzó a repartir. Muchos hemos participado en la cena, pero tienen su significado lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Jesús otorga un nuevo pacto. El significado de la cena, el pan y la copa y el vino es de gratitud a nuestro Dios. Reemplazó el cordero y el pan, el vino que simbolizaba el cuerpo de Cristo, el pan, la sangre de Cristo, la copa de vino, como un símbolo de sacrificio que fue suficiente para su pueblo. ¿Qué celebramos hoy? La gratitud del sacrificio del Hijo de Dios. Somos beneficiarios de un nuevo pacto, inaugurado por su cruz. Este sacrificio, como yo les decía, fue el que rasgó el velo. Cuando les decía en un principio en Éxodo, habla que había un tabernáculo y una sola persona podía entrar una vez por año a hablar con Dios y a pedir perdón por el pueblo. Cuando Jesús entrega su cuerpo y derrama su sangre, el velo del templo, dice, se rajan dos. Y no entraba nunca más una sola persona, sino que todos podemos entrar. En esta noche celebramos eso, que vos y yo podemos entrar a la casa del Padre. Y dice, como dice Pablo, a cara descubierta. Podemos ver el rostro de Dios. Eso es lo que celebramos en esta noche. Gracias a la cruz del Calvario. Una muerte que trajo muchas vidas. Y no solamente una vida para una sola persona, sino para todos. Y es una vida eterna. Una de las cosas que vi en estos días fue que si nosotros pudiéramos elegir cómo morir, ¿cuál sería la forma de elección para morir? Yo creo que ninguno de los que estamos acá en este lugar elegiría morir muerte de cruz. Y cuando en el Antiguo Testamento los profetas decían que el Salvador iba a morir en muerte de cruz, sin que los romanos todavía no hayan construido la cruz, que Jesús eligiera morir en la cruz, una muerte terrible. Dicen los historiadores que los que morían crucificados morían asfixiados, porque el peso de los brazos del cuerpo no podía soportar y sus pulmones se hacían hacia abajo, comprimían los pulmones y moría ahogado a la persona. Pero la Biblia dice que Jesús no murió asfixiado. Jesús murió porque su corazón se rompió. Su corazón se partió. No fue ni siquiera necesario quebrar sus rodillas, porque cuando no se morían, dice que le quebraban para que hiciera ese efecto. Muchas veces escuché, no se puede morir de amor. Pero esa noche, una noche como hoy, Jesús moría en un madero y su corazón se partía en dos. Por amor a nosotros, por amor a mí y a vos, su corazón se partía en dos. Y su sangre que derramaba sobre el madero era suficiente para que vos y yo hoy pudiéramos estar con el Padre.
Por eso para nosotros no es un fin de semana más. Para nosotros es una noche de celebración, donde Dios cumple su pacto, donde Dios dijo que te iba a buscar y te iba a juntar en su casa. Jesús le dice a sus discípulos en el momento que tiene que partir: donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque yo voy a ir a preparar moradas para ustedes. Una mesa está servida para nosotros, para que vos y yo nos sentemos con nuestro Padre, con Jesús. Una noche de celebración. Una noche donde Dios pasó por alto nuestro pecado, donde el Padre tuvo que girar su rostro para no ver a su Hijo morir. ¿Cuántos darían a su Hijo para que muriera en la cruz? Ni loco. ¿Cuántos darían a su Hijo? Dios en esa noche tuvo que girar su rostro, porque el Hijo cargaba con todos los pecados nuestros y se hacía maldito para que vos y yo hoy pudiéramos disfrutar de una libertad eterna. Eso es el significado de la Pascua para los cristianos. No de tristeza, yo lloro de conmoción, de saber que alguien elija morir, no de un paro de un corazón que es instantáneo, sino de una muerte tan cruel. Dice Isaías 53, como al matadero fue llevado, como un cordero, y no abrió su boca, dice. Sufrió aflicción y angustia, pero el cordero dice que fue al matadero llevado y no abrió su boca. Te damos gracias, Dios.